y bendecida hora, Señor, por el privilegio que nos regala. Tiempo muy oportuno, Señor, de honrarte, de bendecirte, de exaltarte, de glorificarte, de darte toda honra y toda gloria a ti, Señor. Vamos a leer tu palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, hablando a nuestras vidas. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Hermanos, quiero hoy, esta mañana o esta mediodía ya casi, iniciar un tema que lo he titulado Goza la vida. Goza la vida. Es un tema general, hermanos, basado en el libro de Eclesiastés. Y a medida que vayamos viendo Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta del porqué de este tema, porque puede sonar un tanto medio raro, ¿verdad? Goza la vida. Y hoy, esta mañana, el subtema con el cual quiero compartir es ¿vale la pena vivir? Ese es el tema que quiero compartir esta mañana. ¿Vale la pena vivir? Con como una pregunta, con signo de interrogación. ¿Vale la pena vivir? Eclesiastés capítulo 1, verso 1 en adelante. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a la letra: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea el norte. Va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. A lo largo de los años, el ser humano siempre ha buscado el propósito de la vida. Y en la medida que éste ha buscado buscarle un sentido y un propósito a la vida, a lo largo de los años han surgido diferentes tipos de pensamientos, filosofías, sectas, religiones alrededor del mundo entero. Puesto que las religiones, las filosofías, las sectas, su núcleo, donde está su base, siempre ha sido por buscarle un sentido diferente a la vida misma. Cuando usted lee Eclesiastés, hay que explicar algunos detalles que son bien importantes. Y uno de ellos es que Eclesiastés no se puede predicar ni se puede enseñar en un sentido espiritual 100%. Y aunque tiene su aplicación espiritual,
Pero es que Salomón, quien es el escritor sagrado, cuando escribe Eclesiastés, está hablando bajo una perspectiva humana 100%. Por eso es que usted cuando lee Eclesiastés, que por cierto es uno de los libros menos leídos en la Biblia, menos utilizado, pero cuando usted lee Eclesiastés, se va a dar cuenta que hay cosas que son 100% real, hay cosas que son mitad verdad y mitad mentira, mitad no real, y hay otras cosas que son 100% no real, que cuando usted las lee, pareciera ser que contradicen el resto de la palabra de Dios. Por esa razón, Eclesiastés no puede explicarse ni enseñarse 100% espiritual. Dentro de los versículos que hemos leído, hay una de las cosas que mencionan ahí que son 100% verdad. Y es que la Biblia dice, hermanos, en estos versículos, que las generaciones van, las generaciones vienen. Mas sin embargo, amados hermanos, en medio de todo eso, siempre habrá un hombre, siempre habrá una mujer, a pesar de las generaciones que van. Pero lo que sigue después, posterior a eso, es una parte verdad y otra parte no lo es, que dice que la tierra siempre permanece. Sí es cierto que al pasar de las generaciones, al pasar de los siglos, la tierra ha permanecido, pero la tierra ha venido sufriendo un sinfín de situaciones, pero es la Biblia la que dice que esta tierra tendrá su fin. El Dios mismo la va a destruir para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero cuando usted lee más adelante, se va a dar cuenta que hay una expresión, por ejemplo, en el capítulo 9 y en su verso 5, 6, que dice que los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eso en realidad, amados hermanos, contradice totalmente lo que la palabra de Dios dice. Pero hay que saber entender lo que ese verso dice y cómo se debe de explicar y cómo se debe de aplicar para no tener una confusión de ello. Por eso dije que a lo largo de la historia, el ser humano ha siempre querido entender y buscar el sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito del sentido de la vida? Y como el ser humano lo ha querido entender, lo ha querido buscar, han surgido movimientos filosóficos. Está un grupo de personas que buscan el sentido de la vida en el conocimiento. Buscan entender la vida a través de estudiar una carrera, una segunda carrera, una tercera carrera, una maestría, un doctorado, una profesión más que se ejerce. Conozco personas que con sus 80 y tantos años han ejercido o por lo menos han estudiado 4 o 5 profesiones, obteniendo, amados hermanos, el resultado al final que siguen teniendo un vacío en el corazón que el estudio, el conocimiento, la ciencia no ha podido llenar en la vida de cada uno de ellos, porque su manera de querer entender la vida reside en el conocimiento y no logra obtener lo que se propone. Tenemos personas, hermanos, que han querido obtener el sentido de la vida en el placer, la famosa filosofía del hedonismo, donde el ser humano desenfrenado hace y más hace y nunca encuentra el sentido de la vida. Allí en el hedonismo podemos hablar acerca de lo que este hombre inclusive lo trató de hacer en el sexo, buscar el sentido de la vida. Hay personas, hermanos, que pueden tener a Miss El Salvador hoy, mañana pueden tener a Miss Mundo y pasado mañana a Miss Universo, y pueden pasar 20 años y tener una mujer diferente todos los días, pero a pesar de eso no le encontrarán sentido a la vida porque tendrán siempre un vacío en el corazón. El ser humano, hasta el día de hoy, hablando del hombre, si no es porque no tiene la facilidad económica y no puede sostener las diferentes relaciones que tiene extramaritales, y quizás por eso es que Dios no le da suficiente, amados hermanos, posición económica a muchos hombres, porque sabe Dios que lo van a gastar en los placeres de esta vida.
Y debido a eso seguirán estando en la misma condición. La futilidad de la vida, la fatalidad de la vida, la decadencia de la vida, la necedad de la vida, sin darse cuenta que en medio de todo ello hay un vacío en el corazón. Por eso la pregunta del tema de esta mañana: ¿vale la pena vivir? Hay personas que han buscado el sentido de la vida en el poder y se han esmerado, han hecho todo lo posible, todo lo necesario, y han llegado a una posición política de renombre. Han logrado con creces lo que han anhelado y han deseado, pero una vez después de que pasó el periodo de poder, vuelven a la misma condición, dándose cuenta que todos aquellos cientos de miles de seguidores que habían, personas muy propias que estaban pendientes de él, al terminar el poder, o son negativos o son positivos todos los comentarios, y ahí finaliza, y sigue habiendo un vacío y una necesidad de más poder, a tal punto que hay muchas personas que se han llenado tanto de poder en esta tierra que terminan en una condición totalmente distinta a lo que la vida misma enseña a través de la palabra de Dios sobre lo que es buscarle el sentido, el propósito a la vida misma. Hay personas que han buscado el sentido en el dinero. Trabajan y trabajan y trabajan. Y mira, y de todo eso que les estoy explicando, a lo largo que vayamos viendo, hermanos, el libro de Eclesiastés, vamos a ir viendo algunos detalles. Buscan a través del dinero. Alguien pudo decir: hoy sí, ya mi vida ya está hecha, tengo $50,000 guardados en el banco. Otro puede decir: tengo $100,000. Otro puede decir: tengo $1,000,000 que están ubicados en diferentes plataformas. Estamos ganando plata todos los días. Están allá en Suiza, están metidos en esta empresa, están metidos los otros. Pero a pesar de que el ser humano pueda llegar y amontonar dinero sobre sí, no va a encontrar el propósito de la vida, porque el propósito, el sentido de la vida simplemente está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El ser humano puede hacer, puede deshacer, y eso es precisamente lo que Salomón dice en Eclesiastés. Salomón dice que él buscó de muchas formas, de muchas maneras, y cuando encontró, hermanos, en medio de todo esto, se dio cuenta que el ser humano, y lo dice en Eclesiastés, puede vivir incluso 100 años, pero después de todo se va a morir. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿vale la pena entonces vivir? ¿Para qué estoy viviendo? Si sé que voy a morir, ¿para qué estoy viviendo? Si sé que voy a morir, ¿para qué estoy viviendo? El capítulo 3, capítulo 6, habla un listado de que todo tiene su tiempo. Y dice que todo debajo del sol. Una expresión que aparece 29 veces, hermanos, solamente en el libro de Eclesiastés. Y vanidad de vanidades es una expresión que aparece 36 veces. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay tiempo para tantas cosas. La pregunta es: ¿cómo está aprovechando el tiempo usted? ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo nosotros, los seres humanos? Ciertamente estamos o seguimos pensando en buscarle el propósito a la vida. Y al final de este tema nos vamos a dar cuenta que Salomón llega a una conclusión. Si aún con Dios en nuestras vidas, la vida sigue siendo un misterio, pero sin Dios en nuestra vida, la vida es una pesadilla. Es ahí donde nosotros debemos entender, hermano, que el registro que hay del pensamiento de Salomón en este libro maravilloso no es una cosa más, y le podríamos llamar más que el diario oficial de la vida de Salomón. Un hombre que cuando era joven, hermanos, muy joven, se encontró ante la necesidad de una oración,
y de pedirle a Dios. No le pidió riqueza, no le pidió bienes, no le pidió estabilidad, no le pidió mujeres, no le pidió buena descendencia. Lo único que pidió fue sabiduría en aquella petición que le presentó a Dios. Y de acuerdo a lo que la Biblia dice sobre la faz de la tierra de aquellos tiempos, no ha habido ningún hombre más sabio después de Jesucristo más que Salomón. Un hombre que entendió la realidad de las cosas. Pero fíjese que esto es curioso. Por ejemplo, si usted va conmigo al capítulo 2, verso 17, mire lo que piensa Salomón acerca de la vida. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cómo puede un hombre que está buscando, hermanos, el sentido de la vida, procurar hablar estas palabras tan pesadas? Miren lo que dice el capítulo 3, verso 18. Di que en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios lo apruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a la bestia. El pensamiento del hombre en cuanto a la vida. Mira lo que dice el capítulo 7, verso 15. Todo lo que he visto en los días de mi vanidad, justos hay que parece por su justicia, y hay impíos que por su maldad alarga sus días. El versículo 16, no sea demasiado justo, ni sea sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Vea lo que dice, hermanos, el capítulo 8, verso 14, hablando siempre Salomón. Hay vanidad que se hace saber la tierra, que hay justo a quienes sucede como hiciera obra de impío, y hay impíos a quienes acontece como si hiciera obra de justo. Digo que esto también es vanidad, verso 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo todos los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Vean lo que dice el capítulo 10, verso 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Alguien dijo que con pisto se aplanan hasta los terrenos. Alguien también dijo que con dinero usted va a donde sea. Pero alguien muy sabio dijo que el dinero no te lleva al lugar que necesitas, pero te baja una cuadra antes. Y con mucho sentido, hermanos, esas palabras. Es por esa razón que Salomón, al ver manifiesto todo lo que él sentía y pensaba, vamos a ver algunos detalles muy importantes, hermanos. La búsqueda del sentido de la vida que Salomón tuvo. Y es que cuando hablamos de Salomón, tenemos que hablar de un hombre que en su conocimiento y en su sabiduría conocía tanto como ningún otro sobre la faz de la tierra. ¿Qué era entonces este hombre? Comencemos por aquí. Primero que nada, en su búsqueda, Salomón lo hizo buscando el sentido de la vida en la sabiduría humana. El capítulo 1 que hemos leído, hermano, vamos a leer el verso 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, pero sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Verso 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Para que se entienda mejor, entre más conocimiento tiene usted de la vida, más responsable es usted de ella. Es más, Pablo, hermanos,
un día hablando, dice, me parece que es el capítulo 7 de los Romanos, si no mal recuerdo, dice que si no fuese por la ley, él no hubiese conocido el pecado. Pero hermanos, él lo está hablando no porque no conociera en sí que aquello fuese malo o no, sino porque con el conocimiento en sí de lo que es correcto y es incorrecto, aún creyendo que hacía lo correcto, seguía haciendo y practicando lo que era malo. Por eso él más adelante en ese mismo capítulo dice, hay una fuerza dentro de mí que cuando yo quiero hacer el bien, que cuando yo quiero hacer lo correcto, me lleva a hacer lo malo, me avienta a hacer lo malo. Entonces está diciendo Salomón que entre más conocimiento tiene el hombre, más responsable es. Sigue por el mismo camino y se tropieza 2 veces, 3 veces, 4 veces, o usted esa piedra para que ya no haya estado preso, porque no solo usted se está tropezando ahí, hay otro que lo está haciendo en el mismo sitio. Quizás usted no lo está viendo, quizás usted no se está dando cuenta, pero hay otro que está tropezando ahí en el mismo sitio. Y si eso se tiene que aplicar a la vida espiritual de la iglesia, es el mismo sentido. En más, hermano, en la medida que usted escudriña la escritura, en la medida que usted escucha la palabra de Dios, en esa medida usted es responsable. Desde el momento en que recibió a Cristo en su corazón, somos responsables delante de Dios. El pastor no tiene nada que ver con lo que usted es, con lo que usted hace espiritualmente. El predicador no tiene nada que ver con lo que usted es, con lo que usted hace espiritualmente. La iglesia no tiene nada que ver con lo que usted es, con lo que usted hace espiritualmente. Esa es una decisión muy propia, muy personal, el que usted decida qué es lo que hará, qué es lo que no hará, cómo lo hará o si no lo hará. Eso es responsabilidad suya. Por eso Salomón dice que él buscó, hermanos, a través de la sabiduría humana. Es decir, Salomón tuvo la capacidad natural de acumular y aplicar. Había tenido. Y es increíble, porque miren lo que dice el verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Somos responsables y tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué más hizo Salomón? Buscó, hermanos, el sentido de la vida en el placer. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Mire el 2. A la risa dije, dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de la vida. El placer, hermanos. Hay un hombre que allá por la década de los 70, por cierto, hijo de padres cristianos, el primer disco que él grabó fue un disco gospel, es decir, con música cristiana, llamado el rey del rock and roll, Elvis Presley. No sé si pronuncio bien su nombre. Este hombre, de vivir una vida pacífica en la gracia de Dios, su fama lo llevó a convertirse en un alcohólico, en una persona que usaba droga, razón por la cual él murió. Pero buscando el sentido de la vida,
cuando los periodistas llegaban a su casa todos los días, y esto usted es información que puede encontrarle en las plataformas de internet, todos los días, enfrente de su casa, había una fila de 500 mujeres aproximadamente, anhelando y deseando tener relaciones sexuales con él. Y él creía que por tantas mujeres que tenía, el placer lo llevaba a buscar el sentido de la vida. Pero nunca fue así. Porque la droga, aunque lo hacía alucinar, aunque lo llevaba a un pensamiento, a una atmósfera distinta, al final murió. Y lo más probable, sin Dios y sin esperanza. Hermano, este hombre habla de licor. Habla inclusive de la risa. Y dice que ni eso podía satisfacer el alma de este hombre. A un punto que el ser humano, hermano, puede ir a cualquier circo, puede buscar todas las plataformas en las redes sociales y buscar al hombre más chistoso que le cuente la pasada más bonita, el chiste más extraordinario. Pero si hay un vacío en el corazón, eso no le llenará el alma. Porque vuelvo a recalcar, eso solamente lo hace Dios llenando el vacío en el corazón. Lo hizo también en el alcohol. Pero el alcohol, hermano, es como tomar veneno. Es como tomar, amados hermanos, algo que va a causar tanto daño al pensamiento, al sentimiento, que va a ocasionar un desdén en la vida, va a ocasionar dificultades en la familia, va a ocasionar dificultades en la esposa, va a dificultar con los hijos, va a tener una serie de acontecimientos que van a marcar por completo el rumbo de la vida de ese hombre, porque se está dejando llenar, manipular por el alcohol que ahora anda en su sangre. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, dice a los efesios: mejor antes que se llenen de mosto y de vino, mejor llénense del Espíritu Santo de Dios, porque el que está lleno del Espíritu Santo de Dios se deja guiar por Él, llenar por Él, y su manifestación ha de ser hermosa y gloriosa. ¿Dónde más buscaba, hermanos, el sentido de la vida? Salomón, en los grandes proyectos de edificación. Vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Qué increíble. Proyectos de edificación. Salomón quería llenar ese vacío, el vacío de su corazón, con un programa de obras públicas, de obras benéficas. Se habla en el libro de los Reyes que este hombre construyó edificios, construyó estanques, construyó acueductos, construyó palacios, construyó edificios. Se cree que todos los arquitectos de aquella época no se comparaban ni le llegaban al talón al conocimiento que este hombre tenía por causa de aquella sabiduría adquirida. Pero aún con todo eso, Salomón no tenía el sentido de la vida. Hasta el punto, hermanos, que la Biblia dice que Salomón fue conocido por todos los países, por todas las regiones. Mucha gente vino a él para probarle si era cierto la gran sabiduría que éste tenía. Un día dice la palabra del Señor que le llevaron un caso, dos madres con dos niños distintos, pero una de ellas mientras dormía se acostó sobre su niño y lo aplastó y lo mató, dice la palabra del Señor. Pero ella alegaba que el niño vivo era de ella. Entonces aquel
hombre, al ver aquella condición, habló a un soldado y dijo: traiga una espada y agarre este niño, lo va a partir en dos y le va a dar la mitad a cada una de las mamás. Eso lo relata la palabra de Dios. Pero la verdadera mamá del niño dijo: no, por favor, no haga eso, mejor déselo a ella. La otra mujer asentaba y decía: sí, sí, háganlo dos pedazos y así no nos vamos a pelear, agarramos mitad cada uno. Salomón entendió en su sabiduría rápidamente que la verdadera mamá del niño era la que estaba pidiendo no matarlo. Pero a pesar del gran conocimiento de este hombre, hermano, había un vacío en el corazón de él. ¿Dónde más, hermanos, este hombre buscaba el sentido de la vida? En los grandes parques y jardines hermosos que este hombre, amados hermanos, también había plantado. Mire lo que dice el verso 4: engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté viñas. Verso 5: me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Verso 6: me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. ¿Cuánto no batalla el ser humano para sembrar un jardincito? Y lo hace con una única finalidad: porque ese jardín hará ver más hermosa su casa. Bíblicamente eso es correcto, porque la Biblia dice que las personas en aquellos tiempos plantaban palmeras. Incluso los que llegaban a tener una palmera plantada en su casa, se dice y se cree que eran personas que eran bendecidas, eran prosperadas. Por eso el salmista, hermano, me parece que en el Salmo 90 o en el 92, si no mal recuerdo, es que dice que el justo, hermano, florecerá como la palmera, porque la palmera tiene una utilidad de 362 cosas. El año tiene 365 días. Casi su función es de una por día. Aparte de eso, hermanos, la altura, las raíces, la anchura, los frutos, la concha, la savia, las hojas, las raíces, todos son útiles. Imagínense una casa con jardín, qué bonito es. Pero se decidió plantar jardines por todos lados, árboles, hermanos, tropicales, flores exóticas, plantas tropicales, por todos lados, porque el conocimiento era más que suficiente para hacer el conocimiento. Si la luna estaba buena para sembrar, si era oportuno, qué tipo de ingrediente, qué tipo de esto, qué tipo de... porque tenía el conocimiento necesario. Pero aún así, él seguía teniendo un vacío en el corazón. ¿Dónde más, hermanos, este hombre buscaba el sentido de la vida? En la complacencia personal. Vea lo que dice el verso 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, y tuve también posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Su complacencia personal. ¿Se ha llegado a creer que Salomón tenía un siervo para cada cosa en la casa? ¿Se imagina usted en la casa? Uno para que le ponga un calcetín, el otro para que le ponga el otro calcetín, uno para que le ponga un zapato y no es el mismo, otro para que le ponga otro zapato, ¿verdad? Con que cómo se siente usted, cómo nos sentimos nosotros cuando vemos a la esposita que está cerca: venga a comer, mi amor, aquí está la comidita. Imagínese tener servidumbre, porque este hombre compró siervos para hacer todo lo que era necesario en la casa, pero aún así este hombre no quedó satisfecho. ¿Dónde más buscaba el sentido de la vida este hombre? De acuerdo, hermanos, en lo que dice la palabra del Señor, en el sexo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 3. Dice que este hombre, Salomón, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. 1000 mujeres en totalidad.
Pero cuando usted lee Cantar de los Cantares, ya el hombre así un poco enamorado. Oh, cómo la trata, morena mía, gacela de mi corazón. Oh, cómo la trata, qué bonito. Pero usted lee capítulo 9 de Eclesiastés. Dice una tan sola cosa, me parece que el verso 9, verso 10. Goza de la mujer a la que amas. Goza de la mujer de tu juventud, la mujer que ama. Porque a pesar de haber tenido 1000 mujeres a disposición de él, sin contar todas las demás que quizás no pudieron, este hombre no encontró el sentido de la vida. Dije al principio, hermanos, el ser humano, porque no tiene las posiciones económicas necesarias, por eso es que no tiene las mujeres que quisiera tener, porque no puede mantenerlas y no puede mantener ese estilo de vida. Hermano, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Sabe qué dice el mismo proverbista? No busques sacar agua de otra cisterna. No, hombre. Si ahí está el pozo donde tú puedes ir y sacar agua todos los días si así quisieras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué andas buscando, hermana, allá afuera? ¿Qué andas buscando, hermano, allá afuera? Ahora, si usted no está prestando atención a lo que tiene en casa, así en buen salvadoreño, póngase las pilas, hombre. Póngase las pilas. No descuide a su esposa, no descuide a su esposo, no descuide a sus hijos. Cuide lo que Dios le ha dado. Cuídelo. Cuide a su esposa, cuide a su esposo. Porque este hombre buscaba su complacencia en el sexo y no era posible. Y aunque tuvo 1000 mujeres, hermanos, a la faz de la tierra nadie más en la Biblia se ha descrito como tal, con todas las mujeres que este hombre tenía. Es más, todas estas mujeres fueron, más que todo estas mujeres, fueron los que llevaron al declive espiritual de este hombre. Fueron los que lo llevaron a la apostasía espiritual. Empezó a crear templos para cada una de estas mujeres donde adoraran a sus propios dioses paganos. El declive espiritual está ahí presente. Hermanos, ¿o no tiene suficiente usted en casa? ¿No tiene suficiente usted en casa? Esa es la mujer que Dios le dio. Ahora, si usted la eligió solito, pues no se queje, porque Dios siempre da y provee, y da como Él quiere y tanto como Él quiere, y lo que da Dios es bueno. ¿O no es así? Claro que sí. Ahora, cuando nosotros hacemos la elección, a veces hacemos una elección mal. Pero la palabra del Señor dice que hay que disfrutar de esa bendición. Pero ¿dónde más buscaba, hermano, el sentido de la vida este hombre? En las grandes riquezas. Vea lo que dice el capítulo 12, hermanos, verso 7. Lo que acabamos de leer, pero vamos a leer la parte B. Posesión de grandes vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Pero me llama la atención cuando dice, me amontoné también plata y oro. Hermanito, y el ser humano, por no decir usted, como $1000 tiene guardadito una tarjeta ahí. Uy, pero qué orgulloso usted. No, y hay que hablar de aquellos que tienen bendición, que tienen una cuenta aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, por allá, y cada quien está a nombre distinto, porque Dios mío. Mire, pero el problema no es ese. El problema es que tiene la bendición, pero es capaz de seguir comiéndose la tortilla con sal, sufriendo de la vida. El afán del hombre es así. Y cuando entremos en más detalles en Eclesiastés, vamos a darnos cuenta de
hermanos, que uno de los grandes misterios de la vida es ese. Me parece que es el capítulo 6 que lo menciona, si no mal recuerdo, que dice que el hombre trabaje y trabaje y trabaje y aún así no encuentra el sentido de la vida. ¿Cuántos hombres no se esmeran trabajando y hacen esto, aquello, lo otro y lo demás, y al final de cuentas no tienen nada? Con el paso de los años adquieren deudas, adquieren enfermedades. Hermanos, disfruta la vida que Dios te da. En lo poco o en lo mucho de tu bendición, disfruta lo que Dios te da. Ayer decía el predicador, y es una gran verdad, la situación que está viviendo Estados Unidos por causa de la persecución a todas las personas latinas que no tienen un papel, hermanos, un documento legítimo para hacerlos presentar allí en ese país, están sufriendo persecución. Muchos están prefiriendo irse para sus países, para sus lugares. ¿Y qué es lo más lamentable? Que muchos han pasado 10, 15, 20, 30 años allá y nunca lograron hacer, ni aunque sea, hermanos, una ranchita de lámina. Qué difícil es eso. Qué condición, hermanos, más difícil. Entonces, ¿dónde más este hombre, hermano, tenía buscando lo que era el sentido de la vida? En el prestigio internacional. El primer libro de Reyes, capítulo 10, versos 6 y 7, narra que una morena, que fue una de las que se quedó con él, por cierto, y no era cualquier mujer la que le estaba llegando ahí, llegó para escuchar la sabiduría de él, porque sus rumores le habían llegado allá, a lo lejos. Y mire, el prestigio internacional, pero aún así, este hombre no encontraba el sentido de la vida. ¿Qué más? De acuerdo a lo que dice el versículo 8, parte B, hermanos, dice que este hombre buscaba el sentido de la vida en la música. Dice que tenía, hermanos, hermosos cantores con talento y con música y todo, pero la nota que él necesitaba no se encontraba ahí. ¿Se imagina cuando usted y yo pasamos a cantar y le decimos al pianista? Bueno, me parece que hace 2 domingos yo dije, ¿verdad?, que a veces canto por do, a veces por re, a veces por si. Por donde quiera, mano Luis, mano Melvin, mano Julio. A veces por re, pero de enredado. Y la mayoría de veces por sí, sígame, hermano. Y si me alcanza, gloria a Dios. Porque, hermano, no tenemos, ¿cómo decirlo? O quizás tenemos la nota para cantar con nuestra voz, pero como no tenemos el conocimiento del instrumento de música, no podemos decirle, como cuando pasa Mano Melvin y le dice Mano Luis, deme un sol ahí, hermano. No, un sostenido, deme. Claro, y ellos ya saben, y uno se lo dice, se queda escuchando, y uno escucha que canta bien. Hermano, entonces Salomón tenía los músicos, pero la nota que él necesitaba no la tenía. Y no era que los músicos eran malos, no, si los músicos eran buenos. Los mejores músicos, los mejores cantautores, los mejores cantantes. No, hombre, pero no encontraban la nota de él. ¿Dónde más, hermanos, este hombre buscaba el sentido de la vida? En la literatura. De acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 32, dice que Salomón compuso, hermano, 3,000 proverbios. Yo no me he dado la tarea, pero después de esto me he quedado ahí un poco pensativo, porque se cree que los 3,000 proverbios no están plasmados aquí en este libro de proverbios. Y muchas otras cosas más, dice la palabra del Señor. Y fíjese que hizo 1,005 cantores, 1,005 cantos, que no están registrados aquí. Él lo buscó en la literatura. Conocimiento bárbaro que tenía, hermano. Yo admiro las personas que tienen la habilidad que Dios les ha dado de poder escribir una alabanza. Mire, nosotros tenemos signarios, hermano. Qué letras más hermosas. Mire ese último canto que entonaba el hermano Luis. Has hallado en Cristo plena salvación. Un canto antiguo,
Por la sangre que Él derramó. Y el coro, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Claro, hermano, no crea usted que esa inspiración vino de estar ahí, ¿verdad? Desperdiciando el tiempo en la vida a día. No. Muchos de estos hombres, estando en oración o en un sueño, estando en un ayuno, estando leyendo la Biblia, ahí fueron inspirados. Ahí fueron inspirados para recibir. ¿Dónde más buscó el sentido de la vida? En las ciencias naturales. El primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 33 en adelante, dice que este hombre disertó sobre árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, sobre animales, aves, reptiles y peces. Salomón tenía un conocimiento extraordinariamente bárbaro. Yo le dije, el tener conocimiento los hace más responsables, pero ojo con lo que le voy a decir ahorita. El que usted y yo seamos ignorantes no significa que no tengamos responsabilidad. Ay, es que yo lo hice porque no sabe. No. Dios dice su palabra que no tomará por inocente al culpable, por ignorancia o por no ignorancia. ¿Sabe qué decía el salmista? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Y no está hablando de aquellos pecados que se hizo, amados hermanos, a escondidas de. No, está hablando de aquellos que lo hizo por ignorancia o porque a lo mejor creyó que no eran malos, pero una vez se hizo, se dio cuenta que sí era algo que no estaba correcto. ¿Dónde más se encontró, hermano, o buscaba el sentido de la vida este hombre? En el poder militar. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 26 dice que tenía 40,000 caballos de guerra. Tenía 12,000 jinetes dispuestos a la batalla. Es más, tenía naves a la orilla del mar que él mismo las había construido. Qué interesante. Vayamos más adelante porque el tiempo avanza, hermano. Dios mío, bendito. Después de la búsqueda que este hombre tiene de estudiar exhaustivamente, saca una sola conclusión: que la vida sin Dios, en primer lugar, es una vida vana. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 11, amado hermano. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Se dio cuenta que era vano. Hermanos, se lo pongo más fácil. Que el que usted se levante a las 4 de la mañana, no es que solo usted sepa que tiene que ir a trabajar, que usted sepa por qué va a trabajar. Porque hay mucha gente, hermano, que se levanta y madruga para ir a trabajar, pero al final de cuentas no sabe. Le pagan el fin de semana y agarra sus $100 en vez de irse a comer tomate, cebolla y ir a hacer todo lo que necesita para la casa. Allá, mire, y hoy hay más lugares para gastar en la Unión usted, sin necesidad de ir tan lejos. Y los que faltan, don ahí. Ahí entre paréntesis hay una plaza grande que se cree que van a hacer ahí en la Unión, como una de las que está allá en San Miguel, como la encuentro, que va a estar en construcción. Ya no solo está la pizza, sino que ya pronto va a haber Wendy. Ay, Dios mío. Y cuando viene, con lo caro que están esos lugares, ya solo le quedaron $20. Sí, $1 de tomate, $1 de chile, $1 de cebolla, ya. Ahí se acabó todo. El sentido de la vida es vano. También se dio cuenta que la vida sin Dios era repetitiva. Amados hermanos, vean lo que dice el capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar las piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Todo era repetitivo.
Todo era repetido y repetido y repetido. Por eso le dije hace un momento, que usted sepa por qué madruga. No es para que usted llegue por la tarde, porque yo cuando ando bien trabajado y bien cansado, viera qué rico duermo. Porque si no, su vida no tiene sentido. Y es momento de que pare ese carro, se levante un momento y se baje de ahí y piense, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Es cuestión de que usted se detenga un momento. Y vale la pena que yo me esté matando en este trabajo. ¿Vale la pena realmente vivir? Ese es el punto de esta mañana. Pero no solo es repetitivo, hermano, sino que es saturado de aflicción. Capítulo 4, verso 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Él se dio cuenta que sin Dios, hermanos, así es la vida, completamente llena de aflicción. Pero ¿qué más? Es dolorosa y frustrante la vida sin Dios. Verso 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad, aflicción de espíritu. Hay un hombre que, a ver qué le habrá pasado, qué le habían hecho, pero escribió una susodicha canción y decía en esa canción, la vida no vale nada. Y usted sabe, José Alfredo Jiménez escribió esa canción. Si nos diéramos cuenta el valor que la vida tiene. Miren, mi esposa y yo hoy un día de estos platicando con alguien, deseando tener un bebé más y no se ha podido. Cuando veo yo en la noticia que una mujer va a parir un hijo detrás de un arbusto allá, lo agarra y lo va a poner al contenedor de una basura, de un basurero. ¿Cómo que si tal nada? ¿Cómo no quisiera yo que por lo menos me lo entregaran a mí y yo lo agarro, lo adopto y lo crecemos? ¿Cuántas parejas no han podido tener un bebé? Han venido un tratamiento tras otro y no han podido. El sentido de la vida. Muchachitas que por su promiscuidad, hermanos, han salido embarazadas a los 13, 14, 15 años y mejor van a una clínica, a un aborto. Es bien difícil. Entonces, ¿qué más? Se va a dar cuenta que la vida es incierta. Sin Dios la vida es incierta. Capítulo 9, versos 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Hermanos, tengo como 10 cosas más, pero quiero llegar a la parte final. La tercera parte de lo que hoy hemos estado hablando. ¿Vale la pena vivir? La mejor solución del hombre. Le dije al principio que Salomón concluye que con Dios la vida sigue siendo un misterio, pero la vida sin Dios es una pesadilla. Entonces, el hombre, hermanos, es mucho mejor cuando está en Dios. ¿Por qué? Porque es importante que el hombre encuentre a Dios lo más pronto posible. Vea lo que dice el capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, vaya, haga lo que usted se le venga en gana. Eso es lo que está diciendo el predicador. Vaya, haga, acuéstese con cuantas mujeres quiere, con cuantos hombres quiere, revuélquese en cualquier hotel de mala muerte, hágalo. Vaya, hágalo a escondida, beba, fume, dróguese, que haga todo lo que quiera. Pero el texto dice, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces es importante que nosotros reconozcamos, hermano, cuán necesario es cuidarnos, porque es importante encontrar a Dios. Vea lo que dice el verso 1 y 2 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Y aquí entramos en esta etapa final. En segundo lugar, la mejor solución del hombre. Primero, encontrar a Dios antes, lo más pronto posible. Temer a Dios a lo largo de la vida. Muchos de los que estamos aquí recibieron a Cristo ya siendo personas adultas. Quizás muy pocos de los que estamos aquí recibimos a Cristo cuando éramos unos niños todavía. Pero ese tiempo que Dios te permite, guárdate para el Señor. Porque el versículo 2 comienza diciendo: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hablando de que el tiempo vuela y una experiencia triste tras otra viene y le persigue. Y las nubes después de la lluvia vuelven a aparecer. La vida es corta. La Biblia dice que 70 y en su más robusto son 80 años. 80 años puede parecer mucho tiempo. Si lo ponemos en perspectiva de vida, 80 años es bien poco. Y que haya los que Dios les ha dado tiempo de gracia, que viven 85, 90, 100. Mano Luis hablaba de alguien que murió de 115, parece que mencionó, allá por el Coyolito. Entonces, hermanos, temer a Dios a lo largo de nuestras vidas. Pero el verso 3 sigue diciendo: cuando temblaren los guardas de la casa, cuando esta vez las piernas, usted ya no puede más. Sí, porque ahorita usted se para recto, pega un brinco, salta. No, hombre, porque está joven, tiene fuerza. Y con mucho respeto a nuestros hermanos ya más adultos aquí, sabe que ya no se puede hacer lo que se hacía cuando era joven. ¿Verdad que no, mano Diego? Ya no se puede. Fidel, bueno, mano Fidel está joven, hombre, estamos hablando cuántos años tenía. Ya no se puede. Napo, como cuando andaba ya corriendo detrás de aquella pelota. No, hoy si le tiraron una se enreda y es peligroso. Por eso el ser humano necesita una ayuda. Se le da un bordón. Hoy una modalidad que hay de una pequeña andadera bien bonita para ayudar a nuestros ancianos. Entonces, pero el verso 3 sigue diciendo: cuando temblaran los guardias de la casa y se encorvaran los hombres fuertes. Estas partes, amados hermanos, qué interesante. Mire, hasta el día de hoy yo, a pesar de que ya casi son 40, siento que me mantengo recto, medio curviado, pero eso es de gordito. Pero mire, siento que me mantengo recto todavía. Dentro de 20 años va a ser una diferencia, hermano Juan. Henry, dentro de 20. Y vamos a ir de a mediodía abajo. Pero usted se ha dado cuenta que hoy en día la gente bien joven, ¿cómo pasa usted? Ya esos señores de 60, 70 años que todavía son muy fuertes. Hoy el cipote de 20 años, Dios mío, 25, 30 años. Y que Dios nos ayude. Sigue diciendo, hermanos, el verso 3. Y cesaren las muelas porque han disminuido. Hablando de los dientes. Mire, usted que tiene todavía los naturales, cuídeselo. Ya con placa, ni un totoposte se puede comer bien usted. Porque usted tiene miedo quebrarse esa placa. Porque ya es bien difícil. Bien difícil. Por eso el punto es temer a Dios a lo largo de la vida. Porque para que cuando usted llegue a una edad adulta, un anciano, dé gracias a Dios por todo lo que ha podido vivir. Pero sigue diciendo, hermano, y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Gracias a Dios por aquellos que todavía pueden ver bien. Pero llega una edad donde usted necesita ayuda. Porque los que miran por la ventana son los ojos, la pérdida de la vista. Y usted va a comenzar, mire, hay personas que se hacen los fuertes y las fuertes y no quieren aceptar que nos estamos poniendo viejos, hermano. Pero esta es parte de la vida. Porque mire aquí lo que sigue diciendo. Y las puertas de afuera se cerrarán.
¿Cuáles son las puertas de afuera? Ya al anciano hay que hablarle. Hermano, Dios le bendiga. Y si eso se hace con mucho respeto. Fíjese que cuando hemos llegado donde hermano Carmelo, es el primero que dice: háblenme fuertecito porque estoy algo sordo, dice él. Mire, aunque no lo queramos aceptar, hermano. Y algunos que nos hacemos medio sordos, ¿verdad? Por conveniencia también. Dios nos ayude. Sigue diciendo el versículo: y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave. Qué interesante es esto, hermano. Lo bajo del ruido de la muela es la lengua. Mire, siempre a mí, y lo voy a decir con lo más humildad posible, pero también me siento orgulloso de eso, se lo voy a decir. Siempre me felicitan por la voz fuerte que tengo. Porque cuando se es joven, se tiene una voz muy fuerte. Pero ya cuando se es adulto, la lengua no puede producir el suficiente sonido a la hora de hablar. Y allí entra, amados hermanos, lo bajo del ruido de la muela. La voz pierde su fuerza, pues a la voz del ave dice que se va a levantar. Mire, cuando uno es joven, así en buen salvadoreño, es una piedra para dormir usted. Pero cuando se es viejo, cualquier ruidito, decía mi abuelo, estamos a la tilba, decía. Usted entiende ese término. Cualquier ruidito. No, pero cuando uno es joven, el perro late bajo las orejas de una. A veces me han preguntado a mí: ¿sentiste los carros que llegaron allá a la Mate? No. Sí, hombre, como 5 carros se parquearon ahí. Pues sabe Dios, porque yo no sentí nada y cuando menos acordé ya era, gracias a Dios, un nuevo día. Y sigue diciendo el versículo, hermano: y todas las hijas del canto serán abatidas. Dios mío, bendito, hermano. Qué bendición más hermosa es llegar a la edad de adulto. Pero es bien difícil también, amados hermanos, cuando se llega a esa edad, volviendo siempre a lo mismo. Las hijas del canto es cuando ya la voz te comienza a temblar a ti, me comienza a temblar a mí a la hora de hablar. Verso 5, mire lo que sigue diciendo, hermano. Cuando también temerán de lo que es alto. ¿Qué significa esto? Antes, aquellas cosas que a usted no le producían miedo, ahora, no es que tiene miedo, no porque no pueda hacerlo, sino porque tiene miedo porque su cuerpo ya no le permite las fuerzas. Y ahí va, hermano, ahí va. Antes usted corría y bajaba esas gradas a todo dar. Ahora usted necesita agarrarse de esa verja, subirse y si es posible que alguien le dé la mano. Pero miren lo que sigue diciendo, hermanos, el verso. Y habrá terrores en el camino. Antes ir a la ciudad en vehículo, en carro, Dios mío, eso era una bendición para usted. Ahora para el anciano, ese terror en el camino habla de que un viaje largo es un martirio para él. Es una angustia totalmente. ¿Se ha fijado usted que por más que un familiar venga de Estados Unidos y esos hijos que aman y quieren a ese viejito, a esa viejita, y le dicen vamos a tal parte, prefieren decir que no? Porque usted tiene fuerza, va y viene, se desvela y todo, pero él ya necesita otro tiempo diferente. Y habrá terrores en el camino. Y mire lo que dice aquí: y florecerá el almendro. Dios bendiga, hermano. Mira, aquí en el amor de Cristo, con todo el amor con el que Cristo les ama y con el que yo les amo, no se pinta el pelo, hermano. No se pinta el pelo, hermana. Este texto me está diciendo, la palabra de Dios, no soy yo, es la palabra de Dios, que a usted y a mí el pelo se nos va a volver gris, blanquito. Ayer que veía al hermano Walter Herrera, ya teníamos un buen rato, unos 15 años quizás de no verlo, y me dice, ¿cómo está, hermano Pedrito? Y me abraza. Bien, ¿y usted? No, hombre, yo usted lo miró bien todavía, hermano, le digo yo, lo miró siempre joven. Y se me queda así, ¿no me mira algo diferente?
No, yo lo miro igual, hermano. Quizás un poquito más gordito, pero hablo de gordito que él tiene un cuerpo como el de hermano Henry y él casi siempre fue así. No me mira nada diferente. No, hermano, mírame, dijo. Porque ya anda solo aquí, con unas poquitas rengloncitos así, que el pelo lo anda medio oscurito, pero ahí todito el cabello, blanco. Cuando florezca el almendro. Y aquí como que ya nos quedamos así, ¿va? Hermano, la Biblia dice, hermano, hablando para el joven, delante de las canas te levantarás y honrarás la vida del anciano. Parte de lo que nosotros somos a la hora de llegar a la edad adulta, precisamente es una característica muy propia. Nuestro cabello. Mire, hermano, y se lo voy a decir así con todo amor. Aunque usted se pinte el cabello, si usted ya llegó a una edad adulta, no hay para más ni para menos. Esa es la realidad. Amén, hermano. Bueno, y no amén, no hay problema. Y dice, y la langosta será una carga. ¿Usted sabe qué es una langosta? No es aquella de $35 que puede comer en un restaurante. No. Habla de un insecto que nosotros le llamamos chapulín. Cuando dice la langosta será una carga, es porque ante usted un quintal de maíz, de un solo, ¡pa! Ahora, si un chapulincito de eso le cae en el lomo, usted va a sentir que una carga terrible. Hablando de que usted ya no tiene las fuerzas que antes tenía. Mire qué interesante es eso, pero mire lo que sigue diciendo. Y se perderá el apetito. Aquí habla de dos cosas. Número uno, que ya el hombre ya no come igual. Antes para, no hombre, 3, 4, 5 tortillas cuando era joven. Venga para acá. Comía 3, 4, 5 veces al día y gloria a Dios. Ahora se come una tortilla o la mitad de una. Y hay que ver cómo se le hace al anciano para que logre comer. Y cuando logra comer, gracias a Dios porque lo hace. Pero también cuando dice perderá el apetito, habla de la parte sexual. Llega a una etapa donde ese apetito sexual también ya no existe. Ya se perdió. Ay, Dios mío. Vea lo que sigue diciendo aquí. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Llega a esta parte final donde está diciendo que sencillamente a usted y yo nos vamos a morir. ¿Cómo la ve desde ahí, Donaín? No, si yo le pregunto a Raulito y a Pablito, ¿qué van a pensar, Raúl? 12, 13 años, hay una larga vida por delante. Si hay algunos aquí de 15, 12, 14, de 20, de 30, hasta yo que me siento de 40, hermano, me siento joven. Pero usted no sabe los próximos días, los próximos años cómo será. Pero ¿qué sigue diciendo este texto, hermano? Antes que la cadena de plata se quiebre, la espina dorsal. Mire, la espina dorsal. Y se rompa el cuenco de oro. Hablando de la cabeza, de la parte de su cráneo, hermano. Todo se vuelve más frágil. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Hablando de sus pulmones. Sí, ya, los pulmones no responden igual. Antes usted levantaba una nota a la hora de cantar. Ahora le sale más corta. Porque sus pulmones ya no tienen la fuerza suficiente para bombearle el aire que usted necesita. Y la rueda sea rota sobre el pozo, hablando de su corazón. Usted cree que está bien, cuando menos acordó un infarto y paz. Y se fue de esta vida, hermano. Sigue y finaliza el verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias por concedernos este tiempo.
esta oportunidad hermosa, Señor, donde honramos su nombre, exaltamos su nombre, proclamamos su nombre, donde agradecemos por todas sus bendiciones. Gracias por ayudarnos, gracias por darnos fuerza, gracias por permitirnos, Señor amado, este tiempo en tu casa de oración. Señor, tú eres Dios grande, tú eres Dios bueno y Dios maravilloso. Ayúdanos cada día, Padre, a continuar, a avanzar. Sé que muchas veces, Señor amado, no estamos haciendo como tú dices que debamos hacer. Y nos encontramos quizás igual con Salomón, buscándole un sentido a esto, aquello y a lo demás, sin darnos cuenta que el sentido de la vida está más cerca de nosotros de una manera especial y extraordinaria. Padre, cúbrenos, guíanos, guárdanos en todo tiempo y en todo momento para tu gloria, Señor. Tenemos dos amigos con nosotros y yo quisiera hacerles la invitación en el nombre del Señor. Luisito, Valentina, Cristo les ama. El amor de Dios grande, especial y maravilloso, y su manera de ser manifiesto en ustedes es regalándoles una nueva oportunidad de vida. Hoy, Luisito, una vez más, Cristo te está llamando. Hoy, una vez más, el Señor te está diciendo y te dice que te espera. ¿Qué dice? Mientras mi hermano lo invita ahí. Valentina, a usted también Cristo le ama. Y yo sé que usted cree en Dios y quizás ha aprendido una forma de creer, pero hoy, esta mañana, la invitación o esta tarde es para usted. Su amor y su misericordia sigue siendo tan grande y tan extraordinaria que hoy usted puede recibirlo. ¿Qué dice? Jesús le ama. Él lo espera con brazos abiertos. ¿Qué dice, Luisito? Hoy es ese tiempo de salvación. Hoy es ese tiempo aceptable. Hoy es el momento para decirle sí al Señor. Oramos al Señor, iglesia. Padre, gracias. Gracias por habernos regalado este tiempo. Señor, guárdanos cada día. Permítenos regresar a casa. Mira el grupo que se queda, Señor. Que tu bendición sea grande. En tu nombre oramos, Dios. Amén. Dios les bendiga a todos